buenos días, bienvenidos todos amigos y amigas. Es un gusto recibirlos en una edición más de Tiempo de Bienes Raíces, el espacio donde el diseño, el dinero y tu estilo de vida se conectan. Yo soy Manuel Evia y hoy tenemos un programa que les va a volar la cabeza, porque real estate ya no se trata solamente de cuatro paredes y un techo, se trata de cómo esas paredes te hacen sentir. Así es, Manuel. Y bueno, buenísimas vibras para todos que hoy nos escuchan y nos ven. Yo soy Sujin Ahelvis y bueno, oigan, la industria del wellness y la hospitalidad se está transformando por completo y hoy venimos armados con un glosario espectacular para entender el lingo de los nuevos proyectos de alta gama en la industria del wellness y la hospitalidad. Pero antes de arrancar con todo, el primer recordatorio del día, Manuel. Claro que sí. Si nos estás escuchando en plataformas de audio, corre a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Tiempo de Bienes Raíces. Activa la campanita y déjanos un comentario. Queremos leerte. Y para hablar de esas nuevas tendencias globales de bienestar, nos acompaña una invitada de superlujo. Ella es una consultora experta y una crack en el tema. Así que bienvenida a Tiempo de Bienes Raíces, Leonora Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sujin, Manuel. Gusto en estar con ustedes platicando aquí de los términos de qué es qué cosa en este mundo inmobiliario, en el mundo hospitalario, que sí, que no. Sí. Perfecto, buenísimo, Leo. Vamos a entrar en materia con los conceptos de distribución espacial que a veces la gente confunde. Hay muchas misconceptions acerca de estos conceptos. Por ejemplo, todo el mundo le dice loft a cualquier departamento o habitación chiquita, pero según el lenguaje técnico no es así, ¿verdad? Bueno, este programa es particularmente importante porque justamente el lingo se va utilizando, ¿no? Lo vemos por ejemplo, en un anuncio. Vamos a hablar de un anuncio inmobiliario común, ¿no? Entonces uno está buscando diferentes espacios o incluso para hospedarte, ¿no? Entonces estás leyendo la descripción de una habitación, estás leyendo la descripción del espacio, ¿no? Y entonces encuentras estos términos como loft, estudio, ¿no? Espacio, open space, de pronto todos estos, digamos, términos, ¿no? Podemos confundirlos porque justamente dice, como tú bien dices, se usan para cualquier cosa, ¿no? Yo ya he encontrado, por ejemplo, mini loft, ¿no? Y entonces el mini loft ya es una cosa, ¿no? Que de pronto es un espacio que de verdad es es cualquier espacio, ¿no? Pero quieren sofisticarlo, ¿no? Entonces, justamente el loft en algún momento viene de todos estos espacios industriales, surgen particularmente en Nueva York, en donde todos estos espacios enormes, ¿no? Que se usaban para artistas, eran un espacio abierto en donde no había divisiones, había ventanales, había techos muy altos, ¿no? Y ahora, ¿qué es un loft hoy auténtico, digamos, ¿no? Pues es un área que generalmente sí es más hacia lo industrial, más hacia un espacio abierto, vamos a encontrar techos muy altos, ventanales muy grandes, ¿no? Hay una distribución en la que realmente no es que haya una distribución, puede haber un espacio donde encuentres las conexiones de cocina, ¿no? El área de baño, pero fuera de eso, pues tú puedes adaptarlo con diferentes divisiones a como tú quieras o dejarlo abierto, ¿no? Y bueno, generalmente es buscando, ¿no? Este feeling de algo un poquito más, más versátil, por así decirlo. Totalmente, totalmente cierto y es súper importante saber la diferencia. Al comprar y también al hablar de estos espacios, ¿ok? Y precisamente en materia de la hospitalidad, estos espacios combinan tres factores muy importantes: diseño, dinero y el estilo de vida o el concepto que en ese hotel
¿ok? O en ese complejo se vaya a manejar. Es correcto, porque además, qué es lo que nos dice esta distribución del espacio? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Cuál va a ser la experiencia que vamos a vivir? ¿Cuál va a ser el beneficio de ir a estos espacios a vacacionar? ¿Cuál va a ser digamos, la experiencia sensorial? Porque además no solo se trata de ir ya a vacacionar a un espacio en el que, bueno, por supuesto, es la clásica vacación, ¿no? En donde te hospedas y de pronto tienes todos estos servicios, ¿no? Sino que ya hay toda una búsqueda también de habitar un espacio de una manera diferente. Es correctísimo. Fíjate que eso nos genera una eficiencia energética pura. Oye, Leo, y en proyectos premium escuchamos mucho sobre habitaciones en suite, lo cual consiste en tener el baño integrado y exclusivo dentro de la recámara, o los famosos flex room. A mucha gente los flex rooms les ha salvado la vida, porque un día pueden ser su oficina de home office y al día siguiente puede ser un cuarto de yoga o un cuarto de visitas. Esto justamente es como en la búsqueda de ser más flexibles en el espacio. Estamos en un momento en el que el espacio ya per se es un lujo, ¿no? Habitar un espacio ya es un lujo. Sin embargo, sí hay una tendencia a la reducción de espacios. Ya no se buscan estos espacios gigantescos, ¿no? Casas de 5 habitaciones, ¿no? Donde de pronto también, por así decirlo, la gente ya no va a estar habitándola al 100%, ¿no? Lo mismo sucede en los espacios para vacacionar, en las second homes, ¿no? Ya no necesitas un espacio tan determinado como aquí está la sala, aquí está el comedor, aquí está el espacio de cocina, estos son 3 habitaciones y esto es un estudio, ¿no? O una biblioteca. El Y flex por room, ejemplo, ay, perdón. no, Es dime. que ahorita que estás hablando de la experiencia y de los espacios, así, digamos, como para hacerlo en las dos perspectivas, cuando un caso como un garden house, que siempre me gusta mucho, existen en muchos condominios, en las ciudades, ¿verdad? Pero eso permite esos espacios crear tu propia especie de jardín zen para que te des tú mismo tu experiencia como en cortico en casa, para Así. tener tu convivencia con tus mascotas o que tienes tus propias plantas que las arreglas de tu gusto, si son flores, si son frutas que vuelan. Finalmente son elementos que permiten reconectar al ser consigo mismo, ¿no? Inspirado en ese contacto con la naturaleza, inspirando paz y tranquilidad. Y a nivel de hotelería, pues los conceptos que vemos aquí aplicados en la Riviera Maya, por ejemplo, también tienen esta experiencia de conectarte a través de, puedes ir a caminar a nuestra playa, ¿no? Del frente de la playa, es tus pies descalzos en la arena, ¿no? Huele la fauna endémica de la Riviera Maya, ¿no? Báñate en el cenote, respira el aire puro y siente los rayos del sol, que parece mentira, pero esta experiencia de bienestar es precisamente cómo se vive aplicando toda esta gama de conceptos que estamos ahorita desmenuzando. Fíjate que justo ahorita que hablabas de la tendencia de los pies descalzos, ¿no? Esto no es nuevo, el barefoot living tiene ya aproximadamente 6, 7 años que empieza a crearse como una tendencia, ¿no? Todas estas cuestiones que se van orientando hacia qué es el lujo, dónde está nuestro verdadero lujo, dónde está nuestra verdadera, digamos, descanso, ¿no? Vamos a hablar en términos hospitalarios del descanso, de la experiencia diferente. Por supuesto, la gran mayoría de la gente que vivimos en ciudades, ¿no? Vivimos en espacios en donde, por supuesto, cada quien escoge digamos, su ambientación, pero sin embargo las ciudades, bueno, pues representan un ritmo de vida en donde el contacto con la naturaleza más cercano que puedes tener es si vives en una zona arbolada, pero no te permites estos espacios de contacto con la naturaleza de una manera clara y persistente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el barefoot living
de dónde surgen las tendencias. Hay que ver, ¿no? De dónde vienen estas tendencias también. Pues generalmente empieza a haber toda una tendencia acerca de irse hacia lo natural, de irse hacia esta parte que podría ser lo más primitivo del ser humano, ¿no? Y habrá quien, por supuesto, tenga sus objeciones y sus críticas y diga, ah, claro, ahora resulta que andar descalzo por la tierra, ¿no? Es un lujo, ¿no? Ya que otra cosa inventaron, pero sí lo es. Para mucha gente sí lo es, porque es poder tener una experiencia sensorial de otra manera y es apreciar el lujo desde otro lugar. Entonces, venimos de una línea en donde, por ejemplo, en los años 80, ¿no? El lujo era ir a el lujo máximo, era estos espacios en donde encontrabas el mármol, ¿no? Todo prístino, en donde no iba a haber, por supuesto, tierra. ¿De qué estás hablando, no? Eso, por supuesto que no iba a suceder. Pero en esta orientación hacia el bienestar, el ser humano necesita un contacto con la naturaleza de una manera clara. Aquí, por ejemplo, tienes esta cuestión de la iluminación circadiana, ¿no? Y entonces pareciera que uno se lo sacó de la manga. No es así. La realidad es que sí hemos perdido los ritmos de iluminación. Fíjate, por ejemplo, esta cuestión de la luz cálida y tenue, ¿no? Sí. En las noches, ¿no? Y la luz más azulada, intensa en las mañanas. Por supuesto, tiene que ver con una activación tanto hormonal, ¿no? Porque nosotros tenemos una activación cerebral a partir de cómo nuestro cuerpo va absorbiendo los diferentes ritmos de luz a lo largo del día. Entonces, hace poco estaba viendo pues era un como documental acerca de justamente la iluminación y lo que nos está haciendo la iluminación LED en las ciudades. Entonces, hablaba de una diferenciación en donde en los años 80 había una iluminación amarilla en las noches en las ciudades, que todos podemos acordarnos de esta iluminación cuando te asomabas por la ventana y veías la ciudad como naranja amarilla, ¿no? Porque esos eran los focos que se utilizaban. Entonces, esto parece que nada más es una cuestión de estética o de iluminación o de ahorro de energía, pero el hecho de que ahora tengamos luces LED en la ciudad, lo que hace es que nuestro cerebro ya estamos como sin entenderse si es de día, si es de noche, hay una activación de los ritmos, ¿no? Y lo comparaban con algo que es tremendo, que es la luz LED que usan para que las gallinas produzcan huevos todo el día, porque piensan que es de día, porque hormonalmente hay una activación. Entonces, ya estamos hablando nada más de luz. Oigan, ahora, qué bárbara, Leonor, qué nivel de data nos está dando. Y parece mentira, pero es así. Esas son las cosas que nos crean la experiencia. Y oigan, si les están gustando todos estos tips, no olviden seguirnos en Instagram y en nuestro TikTok como @tiempo de bienes raíces. Ahí subimos clips rápidos y los renders explicativos de estos espacios para que aprendan a verificarlos e identificarlos en la práctica. Fantástico. La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo y definitivamente todo eso que comenta Leonor hasta la luz, pues incide en nuestro estado de ánimo, incide en la manera en que nos relacionamos con el medio ambiente. Definitivamente el ser humano está bajo la influencia de todo ese influjo que nos rodea y tenemos que aprender pues a promover esos espacios saludables y llenos de energía. Y precisamente de eso tiene que ver la joya de la corona del real estate hotelero enfocado en el wellness, que es el wellness real estate. Ya no basta, por ejemplo, con que un edificio tenga un gimnasio con 2 caminadoras viejitas. Ahora los desarrollos se planean proactivamente para poder proteger
nuestra salud física y mental. ¿Qué opinas de eso, Leo? Mira, yo creo que es un cambio que nos está beneficiando a todos, ¿no? Por ejemplo, en términos del wellness, ya lo podemos dividir en diferentes áreas, ¿no? Ya el wellness también incluye el longevity, ¿no? Que tiene que ver con ya voltear a ver, ¿no? El paso del tiempo y el envejecimiento, por así decirlo, desde otro lugar, ¿no? Ya estamos en presencia de una visión de que los seres humanos podemos ir, pues sí, acumulando años, pero esto no quiere decir que vamos a perder nuestra fuerza o que vamos a perder el bienestar. Y esto, por supuesto, tiene que ver con ya el cuidado a través del espacio. Ya no es nada más me tomo los suplementos de vitaminas, ya no es solamente me cuido corporalmente, sino ya estamos hablando de que el espacio ya lo contemplamos como algo que influye en nuestro bienestar. Esto, por supuesto, además, ahora está en boga, no es una cuestión nueva, ¿no? Si nosotros volteamos a ver las culturas asiáticas, podemos encontrar que la importancia del espacio siempre ha estado ahí presente. Por eso podemos encontrar los jardines de contemplación japonesa, podemos ver la perspectiva que tiene la medicina tradicional china, podemos ver cómo lo hace. Por ejemplo, a mí en eso ahorita que ya nos estás cambiando de continente, ya me llama la atención eso de los bathhouses o las casas de baño. Cuéntanos un poco de eso, un poco más. Pues mira, por ejemplo, ahora podemos encontrar, vamos a hablar de ahora cómo se está integrando, ¿no? A partir del spa, que spa en realidad es salute per acqua, ¿no? En donde en Roma había Termas. sí, justo, estas casas, entre comillas, de baño, porque en realidad eran aguas sulfúricas naturales, en donde iban y encontraron que al sumergirse en estas aguas sulfúricas había un beneficio tanto muscular, de relajación, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí podemos mudarnos también a los países árabes, en donde siempre han estado las casas de baño, en donde hay toda un ritual. Esto es la parte importante, la parte del ritual, ¿no? En donde no es nada más o sea, te puedes bañar en tu casa, riquísimo, ¿no? Y no es nada más ponerte un exfoliante, una mascarilla y ya está. La parte de la experiencia, esta parte de la experiencia en donde puedes entrar en un ambiente diferente y a partir de este ambiente diferente poder tu cuerpo también entrar en un ritmo distinto. Entonces ahora, más allá del spa común que conocíamos, ¿no? Que era pues el spa de los hoteles en donde ibas, te dabas un masaje, ¿no? Ajá. Te hacían cualquier cantidad de tratamientos, ¿no? Pero que Sí. también al mismo tiempo podía ser un espacio muy frío y podía ser un espacio incluso con una iluminación quizá no adecuada, ¿no? Porque era muy intensa y que en donde el lujo es que todo era porcelánico y maravilloso, ¿no? Ahora se incluyen este tipo de experiencias como las bathhouses, en donde estamos hablando de ambientaciones, ¿no? En donde hay diferentes temperaturas de jacuzzis, ¿no? Donde pasas a lo mejor del frío, donde puedes pasar al agua caliente, donde también incluimos un vapor, un sauna, ¿No? ¿no? Y también, de hecho, antes de entrar aquí en la Riviera Maya, que tenemos de este tipo de spas, te preparan como un shot, pero energético, ¿no? Entonces es jengibre con, ¿no? Sí, Bueno, ahora como en perdón. los saunas finlandeses, que también es lo mismo, es una cuestión social muy sumamente interesante, ¿no? Y no hay que olvidar algo, estamos en Riviera Maya y no hay que hablar, y no hay que olvidar a México, porque México, en términos de la cultura de los baños, ¿no? Es uno de los, es una cultura súper importante. O sea, hay que tomar en cuenta que las culturas prehispánicas ya tenían una cultura
de las casas de baño. Ya existía el concepto del temazcal, ¿no? Ya teníamos, por ejemplo, por supuesto, los baños que tenía Moctezuma, en donde eran estas rituales también de baño, la herbolaria mexicana, en donde por supuesto también está la aplicación de cataplasmas, las aplicaciones de barros medicinales, ¿no? Entonces, es entrar en contacto a ritmos, porque más allá de los espacios es retomar, ¿no? No es una cuestión de modas, sí, por supuesto, hay tendencias porque empezamos a entender que los beneficios de ellas, a retomar estos beneficios, ¿no? Pero en Riviera Maya, por ejemplo, pues tenemos una herbolaria maya muy importante, tenemos temazcaleros también de mucha tradición, entonces ahí esa parte se incluye. Y en las amenidades, por ejemplo, ya son la barra herbolaria, ¿no? El Apothecary Bar. ¿Cómo ves eso, Manuel? Pues bueno, te vas a curar la cruda con un tecito de hierbas, ¿no? Bueno, supongo, pero bueno, qué interesante. La verdad es que sí, hay muchísimo de esto. Y me gustaría que entráramos al último bloque. Y bueno, aprovechando acá la experiencia de nuestra invitada, me gustaría que platicáramos de la arquitectura holística. Corrígeme, Leonor, si me equivoco, pero esto va más allá de que un hotel, que un complejo, que unas amenidades se vean bonitas. Lo que tenemos que entender es que el espacio es parte de un organismo vivo, ¿cierto? Es cierto. Y bueno, primero, cuando hablamos de arquitectura holística, más allá de pensar que va a ser habitado y que el ser humano va a estar interactuando con este espacio, antes que nada hay que ver cómo el espacio va a interactuar con el ecosistema. Porque a partir de ahí es que entonces sí estamos hablando de arquitectura holística. De otra manera, entonces estamos otra vez centralizándonos en el ser humano, ¿no? Que por supuesto, ya a partir del diseño y de otra serie de cosas que se vayan a incluir, pero ¿cómo vamos a impactar, ¿no? La huella que hay alrededor de este ecosistema es vital, es súper importante. Ahora, me fascina cuando se integra todo esto, las así es. azoteas, los green roof, aquí como estamos viendo en la lámina, ¿verdad? Todos los materiales para poder seleccionarlos para que den una función de aislante térmico, acústico, eficiencia energética, captación de agua pluvial, el cuidado también cómo interactúan en el medio ambiente y esta huella acá de impacto, como bien lo dice, allí aplica literalmente la huella. O sea, por ejemplo, aquí en la lámina vemos este edificio con esta forma y esa es la forma que va a impactar allí y ya a coexistir, ¿no? Claro, y por ejemplo, el green roof, ¿no? O sea, esto es algo que además tiene muchísimos beneficios. No es nada más ponerle un techo verde porque uno quiere, ¿no? Se va a ver bonito. Tiene que haber, por supuesto, baja temperatura, ¿no? Es térmico, pero por ejemplo, ahorita estamos hablando de Riviera Maya, pero si estuviéramos hablando de un clima, vamos a decirlo, como el de la Ciudad de México, ¿no? Que tiene diferentes temporadas y que no estamos hablando de un clima tropical per se, ¿no? Ahí podemos encontrar que el green roof durante la época de frío también es térmico porque hace que se mantenga la temperatura mucho más estable en el edificio. Y entonces no te vas ni al caliente extremo ni al frío extremo. ¿Por qué? Porque las plantas, ¿no? Ayudan a que esto suceda. Captación de lluvia es vital. Hoy una de las cosas que deberíamos estar haciendo es captar el agua pluvial para todo lo que es sistemas de servicios. Esto realmente tiene un muy buen impacto, ¿no? La ventilación cruzada. ¿Por qué es importante la ventilación cruzada? Porque de pronto cuando nosotros hablamos de ahorro energético, decimos, no importa, le pongo un panel solar y entonces voy a ahorrar energía y ya no tengo tanto impacto con los aires acondicionados, ¿no?
No, realmente lo que sucede es que te vas a ahorrar unos pesos, pero eso no quiere decir que el aire acondicionado no está soltando calor para poder enfriar y lo está soltando hacia afuera, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, de pronto también no estás contemplando que por supuesto que necesitamos circulación de aire. Si estamos encerrados en un espacio, o sea, completamente cerrado, aunque esté fresco, ¿no? No nos está integrando. Entonces imagínate, tú vas a un hotel y este hotel es bellísimo, ¿no? Y tiene todos los servicios y está padrísimo, pero pues estás en una zona tropical y tienes calor. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Encerrarte en tu cuarto, ¿no? Con el aire para refrescarte. Y entonces, ¿cómo estás viviendo la experiencia de estar en ese espacio? Entonces, o sea, imagínate, para vivir una experiencia de estar encerrado, pues uno se queda en su casa. El chiste es de pronto saber que la integración con la naturaleza no es nada más un discurso, es una necesidad del ser humano y que nos guste o no nos guste, el espacio nos va a afectar, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Perfectísimo. Sí, Y mira que definitivamente. se me hace un cierre, perdón, se me hace un cierre sensacional porque invertir en propiedades con enfoque wellness y longevity no es una moda. Yo creo que es el futuro del real estate consciente. Yo quisiera agradecer tu presencia, Leo, y creo que esto da para muchísimas charlas. Podemos también repetir este tema tan interesante que seguramente va a llamar mucho la atención de nuestra audiencia. Y te agradezco muchísimo el habernos acompañado hoy en Tiempo de Bienes Raíces. ¿En dónde podría encontrarte la gente para asesorías o para proyectos, mi querida Leo? Pues justamente ahorita, en realidad, estoy trabajando en mi página, ¿no? Con un nuevo proyecto que estoy sacando. Pero bueno, con ustedes, básicamente exacto, contigo, Manuel, Claro que sí. yo ahorita estoy como en un espacio justamente de transición, ¿no? Entonces, trabajando en un proyecto nuevo que sí, definitivamente está orientado a los espacios y a integrar este verde en los espacios personales, sin importar tampoco qué tan grande o qué tan pequeño sea el proyecto, porque muchas veces también eso es algo que es importante que la gente sepa, ¿no? O sea, no se trata de que para tener un espacio verde o un espacio un poco más amable en términos de beneficios, se tenga que tener un espacio gigante, una casa en medio del bosque, una casa en medio de la selva, no, muchas veces simplemente con ciertas modificaciones en el mismo espacio en el que ya te encuentras, puedes encontrar beneficios. Claro, así Así es, es. amigos. De todas maneras, ya aquí la mayoría ya sabe dónde contactarnos a través de nuestros correos electrónicos o en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como la Master Broker y también nos encuentran directamente a través de Tiempo de Bienes Raíces en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en TikTok. Así que nos vemos hasta y gracias por acompañarnos, Leo. No, gracias a ustedes. Un Muy gusto. bien, pues nos vemos en el próximo episodio con más tendencias, finanzas y, por supuesto, diseño. Yo soy Manuel Evia. Muchas gracias.